Sí, claro, es muy posible, dije yo en tono complaciente, porque te aseguro, mi queridísima Charlotte, que no me sentí para nada ofendida, aunque, por lo que sigue, alguien podría suponer que William creía haberme dado pie para sentirme así, ya que tomándome la mano, me dijo: no te pongas tan seria, Susan, o me harás pensar que te he ofendido. A mí, querido hermano, ¿cómo has podido suponer algo semejante? Contesté yo. Por supuesto que no. Te aseguro que no me sorprende en absoluto tu ardiente defensa de la belleza de estas niñas. Está bien, me interrumpió William, pero recuerda que no hemos terminado nuestra discusión sobre ellas. ¿Qué falta puedes encontrar en su cutis? Son terriblemente pálidas. Siempre tienen un poco de color y además, después de un poco de ejercicio físico, este sube mucho de tono. De acuerdo, pero no sé cómo iban a subirlo de tono si alguna vez le da por llover en esta parte del mundo, a no ser que se divirtieran corriendo de aquí para allá por estas horribles y viejas galerías y antecámaras. Bien, replicó mi hermano en tono de fastidio y lanzándome una mirada impertinente, si tienen poco color, al menos es todo suyo. Esto era demasiado, mi querida Charlotte, porque estoy segura de que con esa mirada insolente pretendía poner en duda la realidad del mío, aunque sé bien que, en el caso de que escucharas una falsedad tan cruel como esa, me defenderías, pues a menudo has sido testigo de lo mucho que desapruebo el colorete y siempre me has oído decir que no me gusta. Puedo asegurarte, además, que mi opinión sigue siendo la misma. Como las sospechas de mi hermano eran más de lo que podía soportar, salí de la habitación inmediatamente y desde entonces me encuentro en mi vestidor, desde donde te escribo. ¿Qué carta tan larga me ha salido? Por favor, no espere recibir cartas tan largas desde la ciudad, porque es solo en el castillo de Leslie donde una tiene tiempo de escribir. Incluso a una Charlotte Lutterell, me sentí tan humillada por la mirada de William que no tuve la paciencia de quedarme y aconsejarle sobre su atracción por Matilda, cuando solo ese gesto de amor fraternal me había inducido a comenzar la conversación. Ahora, estoy tan convencida de la violenta pasión que siente por ella que, estoy segura, no prestará oídos a ningún tipo de razonamiento sobre el asunto, de modo que no pienso molestarme más por él ni por su favorita. Adeu, mi querida niña, tu afectuosa amiga, Susan Lee. Séptima carta de la señorita C. Lutterell a la señorita M. Leslie Bristol, 27 de marzo. Esta semana he recibido una carta tuya y otra de tu madrastra que me han divertido mucho, porque me doy cuenta de que cada una está celosísima de la belleza de la otra. Resulta bastante absurdo que dos mujeres bonitas, aunque se trate de madre e hija, no puedan estar bajo el mismo techo sin discutir sobre su belleza. Por favor, convenceos de que las dos sois muy bonitas y olvidad el asunto. Supongo que debo de dirigir esta carta a Portman Square, donde probablemente, por grande que sea tu amor por el castillo de Leslie, no te desagradará encontrarte. A pesar de lo que todo el mundo dice sobre los verdes prados y sobre el campo, siempre he creído que Londres y sus diversiones deben ser muy agradables para pasar una temporada, y me encantaría que la renta de mi madre la permitiera llevarnos allí en invierno para disfrutar de sus edificios y jardines públicos. Siempre he soñado con ir a Bauhalle para comprobar si la carne asada se corta en lonchas tan finas como dicen, porque tengo la ligera sospecha de que poca gente entiende el arte de cortar la carne asada tan bien como yo. Sería difícil que no supiera algo del asunto, cuando me he esforzado tanto en esa parte de mi educación. Mamá siempre ha creído que soy la más completa de las hermanas, aunque en vida, papá defendía que era Eloisa. Nunca hubo dos naturalezas más dispares en el mundo. De pequeñas, a las dos nos gustaba leer. Ella prefería la historia, y yo los libros de recetas. A ella le encantaba dibujar, y a mí guisar gallinas. Nadie cantaba una canción mejor que ella y nadie hacía un pastel mejor que yo. Y así han seguido las cosas desde que dejamos de ser niñas. La única diferencia es que han desaparecido las disputas sobre la superioridad de nuestras actividades, tan frecuentes entonces. Hace muchos años que llegamos al acuerdo de admirar mutuamente nuestro trabajo. Yo no dejo nunca de escuchar su música, y ella es igual de constante a la hora de comerse mis pasteles. Esto fue así al menos hasta que Henry Hervey hizo su aparición en Sussex, antes de la llegada de su tía a la vecindad, donde ya sabes que se estableció hace unos 12 meses. Sus visitas se producían en fechas concretas y tenían siempre la misma duración, pero cuando ella se mudó a la casa señorial que está cerca de la nuestra, estas se hicieron más frecuentes y más largas. Como puede suponer, esto no podía agradar a la señora Diana, que es enemiga
declarada de todo lo que no se rige por el decoro y la formalidad, o no guarda el menor parecido con la finura y la buena educación. No, era tan grande su rechazo hacia el comportamiento de su sobrino que a menudo la escuché reconvenirle a la cara con indirectas las cuales, de no haber estado Henry en tales momentos enzarzado en una conversación con Eloisa, estoy segura de que habrían llamado su atención y le hubieran perturbado mucho. La alteración del comportamiento de mi hermana, a la que ya he aludido, comenzó entonces a producirse. Dejó de respetar el acuerdo que teníamos de admirar mutuamente nuestras producciones, y aunque yo aplaudía cada una de sus danzas populares, ninguno de mis pasteles de paloma obtenía una sola palabra de aprobación de su parte. Esto hubiera sido razón suficiente para que cualquier otra persona hubiese montado en cólera. Sin embargo, yo me mantuve fría como un queso fresco, y, después de pensar en un plan, y de trazar una estrategia de venganza, decidí que siguiese actuando a su manera sin hacerle un solo reproche. Mi plan consistía en tratarla como ella me trataba a mí, e incluso si pintaba mi propio retrato, o tocaba Malbrook, la única balada que de verdad me gusta, no decir nada más que gracias, Eloisa, a pesar de haberla aclamado falsamente durante años cada vez que tocaba diciendo bravo, bravissimo ancora da capo, allegretto con espressione, poco presto, y otras muchas palabras igualmente extranjeras, las cuales, según me explicó Eloisa, expresaban mi admiración, y debe de tener razón, porque las veo repetidas en cada página de todos los libros de música. Me imagino que deben de reflejar el sentimiento del compositor. Ejecuté mi plan con gran exactitud. No puedo decir que con gran éxito porque, mi silencio cuando tocaba no parecía molestarle en absoluto. Por el contrario, un día llegó incluso a decirme: me encanta, Charlotte, que por fin hayas abandonado esa ridícula costumbre de aplaudir mi ejecución del clavicordio hasta levantarme dolor de cabeza y quedarte ronca. Te agradezco muchísimo que guardes tu admiración para ti. Nunca olvidaré la ingeniosísima respuesta que di a su comentario. Eloisa, dije, te ruego que estés muy tranquila con respecto a esos temores en el futuro, porque puedo asegurarte que siempre guardaré mi admiración para mí y para mis propios proyectos, y que no la extenderé a los tuyos. Esta era la primera frase severa que decía en mi vida, no porque no me sienta menudo una persona extremadamente satírica, sino porque era la primera vez que hacía públicos mis sentimientos. Creo que no hubo nunca dos jóvenes que se profesaran mayor afecto que Henry y Eloisa. No, el amor de tu hermano por la señorita Burton pudo ser más violento, pero no más fuerte. Puedes imaginarte, por tanto, lo mal que le sentó a mi hermana la jugada que él le hizo. Pobre niña. Sigue lamentando su muerte con igual constancia, sin prestar atención al hecho de que han pasado ya más de 6 semanas desde que se produjera. Pero algunas personas sienten estas cosas más que otras. El estado de salud originado por esta pérdida la ha dejado tan débil, tan incapaz de hacer el menor esfuerzo, que se ha pasado toda la mañana llorando por la partida de la señora Marlowe, quien junto a su esposo, su hermano y su hijito ha abandonado Bristol esta mañana. Lamento su marcha porque era la única familia que conocíamos aquí, pero, desde luego, nunca se me hubiera ocurrido llorar. La verdad es que la señora Marlowe y Eloisa pasaban más tiempo juntas que conmigo, y el afecto que creció entre ambas hace que las lágrimas fueran más disculpables en ellas de lo que hubieran sido en mi caso. Los Marlowe se dirigen a la ciudad, y Cleveland les acompaña. Ya que ni Eloisa ni yo hemos sido capaces de cazarle, espero que tú o Matilda tengáis más suerte. No sé cuándo nos iremos de Bristol. Eloisa se encuentra tan poco animada que no quiere moverse, aunque estar aquí tampoco parece ayudarla demasiado. Confío en que 1 o 2 semanas más pondrán fin a esta estancia. Mientras tanto, y sin otro particular, etc., Charlotte Lutterell. Octava carta de la señorita Lutterell a la señora Marlowe, Bristol, 4 de abril. Mi querida Emma, no sé cómo agradecerte tu ofrecimiento de que mantuviéramos una relación epistolar, en el que veo un enorme gesto de amistad por tu parte. Te aseguro que escribirte será para mí un gran desahogo y, en tanto en cuanto mi salud y mi ánimo me lo permitan, encontrarás en mí, sin una corresponsal entretenida, sí muy constante. Conoces demasiado bien mi situación para saber que en mí la alegría sería impropia, y conozco mi corazón demasiado bien para saber que sería ficticia.
No esperes recibir noticias, porque no vemos a nadie conocido, o en cuya vida tengamos el más mínimo interés. Tampoco esperes conocer algún escándalo a través de mí, porque debido a lo mismo, no podemos escucharlos ni inventarlos. Lo único que puedes esperar son las efusiones melancólicas de un corazón roto, que una y otra vez se vuelve hacia la felicidad que una vez disfrutó, y cuyo recuerdo tan mal ayuda a soportar su presente desdicha. La posibilidad de escribirte o de hablarte sobre mi desaparecido Henry será un lujo para mí, y sé bien que tu bondad no rechazará la lectura de cosas que tanto bien me hará escribir. Una vez pensé que nunca desearía tener lo que generalmente se llama una amiga, quiero decir una persona de mi propio sexo con quien poder hablar con menos reserva que con cualquier otra persona, al margen de mi hermana. Qué equivocada estaba. Charlotte está demasiado ocupada con 2 corresponsales íntimas de esa clase para dedicarme esa atención, y por otra parte, espero que no me consideres una infantil romántica si te digo que tener una amiga piadosa que pudiera escuchar mis lamentos sin intentar consolarme era lo que durante tanto tiempo había deseado. Cuando nuestro encuentro, la intimidad que lo siguió y la afectuosa atención que me dedicaste desde el principio, me hizo albergar la feliz esperanza de que si aquellas atenciones crecían, gracias a un conocimiento más íntimo, llegarían a convertirse en una amistad, algo que si realmente eras la persona que yo deseaba, me procuraría la mayor felicidad que pudiese soñar. Saber que tal esperanza se ha visto cumplida significa para mí una enorme satisfacción, una satisfacción que es ahora la única que puedo experimentar. Me siento tan débil que estoy segura de que si estuvieras conmigo me rogarías que dejara de escribir, y no puedo darte una muestra mayor de mi afecto por ti que actuar como sé que tú, ausente o presente, desearías que hiciera. Tu sincera amiga. 9ª carta, de la señora Marlowe a la señorita Lutherell, Grosvenor Street, 10 de abril. Necesito decirte, mi querida Eloisa, cómo agradecí la llegada de tu carta. No puedo darte una mejor muestra del placer que me procuró, o de mi deseo de que nuestra correspondencia sea regular y frecuente, que la que te doy al responderte antes de que termine la semana. Pero no creas que reclamo ningún mérito por mi puntualidad, por el contrario, te aseguro que escribirte es más grato para mí que pasar la tarde en un concierto o en un baile. El señor Marlowe se muestra tan deseoso de que le acompañe a algunos lugares públicos todas las tardes que no me gusta decirle que no, pero, al mismo tiempo, me gusta tanto quedarme en casa, que al margen del placer que experimento al dedicar parte de mi tiempo a mi querida Eloisa, la libertad que reclamo para escribir una carta o de pasar una tarde en casa con mi pequeño, me conoces bien para saberlo, sería motivo suficiente, si es que hace falta tener alguno, para mantener con placer una correspondencia contigo. Por lo que respecta a los temas de tus cartas, sean tristes o alegres, si están relacionados contigo serán igualmente interesantes para mí. No creo, sin embargo, que abandonarse melancólicamente a los propios lamentos, repitiéndolos y haciéndome partícipe de ellos, haga otra cosa que intensificarlos, y pienso que harías mejor en evitar un tema tan triste. No obstante, sabiendo cómo sé el melancólico y reparador placer que puede reportarte, no te negaré ese capricho, y solo insistiré en que no esperes que te anime a ello en mis cartas. Por el contrario, me propongo llenarlas de un ingenio tan vivo, y de un humor tan vivificador que espero ser capaz incluso de suscitar una sonrisa en el rostro dulce pero triste de mi Eloisa. En primer lugar, debes saber que desde mi llegada, me he encontrado 2 veces con las 3 amigas de tu hermana Lady Leslie y sus hijas en lugares públicos. Me imagino que estarás impaciente por conocer mi opinión sobre la belleza de las 3 damas sobre las que tanto has oído hablar. Ahora bien, como estás demasiado enferma y eres demasiado desgraciada para comentarios banales, creo que puedo atreverme a comentar que no me gusta ninguna de sus caras tanto como la tuya. En cualquier caso, todas son muy bonitas. A Lady Leslie naturalmente ya la conocía. En cuanto a sus hijas, creo que podría decirse que en general son más guapas que ella, aunque me atrevería a decir que, con los encantos de un cutis sonrosado, cierta afectación y bastante conversación trivial, y en todo ello la señora supera a las señoritas, se gana más admiradores que con la perfección de los rasgos de Matilda y de Margaret. Por otra parte, estoy segura de que coincidirás conmigo al afirmar que ninguna de ellas tiene un tamaño apropiado para considerarse una verdadera belleza, pues ya sabes que 2 de ellas son más altas y otra más baja que nosotras. A pesar de este defecto, o mejor, gracias a él, hay algo muy
noble y majestuoso en la figura de las señoritas Leslie, y algo agradablemente vivaz en el aspecto de su bonita madrastra. En cualquier caso, aunque una sea majestuosa y la otra vivaz, ninguna de sus caras posee la cautivadora dulzura de la de mi Eloisa, una dulzura que su actual languidez no disminuye en absoluto. Me pregunto qué dirían mi marido y mi hermano de nosotras si supieran todas las cosas bonitas que te he dicho en esta carta. Es muy difícil de creer que una mujer bonita sea reconocida como tal por una persona de su propio sexo, a no ser que la persona sea su enemiga o su reconocida aduladora. ¿Cuánto más amables son las mujeres en ese particular? Un hombre puede decir 40 cosas agradables a otro sin que nosotras supongamos que le han pagado por hacerlo, y siempre que cumplan con su deber con nuestro sexo, no nos importa lo educados que sean con las personas del suyo. Te ruego que transmitas mis cumplidos a la señora Lutherell y mi cariño a Charlotte, y tú, Eloisa, recibe los mejores deseos de recuperación de tu salud y de tu ánimo que te ofrece tu amiga que te quiere, Marlowe. Me temo que esta carta es un ejemplo muy pobre del poder de mi ingenio, y que tu opinión sobre este no va a aumentar demasiado cuando te diga que he hecho todo lo posible por resultar entretenida. 10ª carta, de la señorita Margaret Leslie a la señorita Charlotte Lutherell, Portman Square, 13 de abril. Mi querida Charlotte, partimos del castillo de Leslie el día 28 del mes pasado, y llegamos a Londres tras un viaje de 7 días, sanos y salvos. Tuve el placer de encontrar tu carta esperando mi llegada, por la cual te doy vivamente las gracias. Ah, mi querida amiga, cada día lamento más haber cambiado los serenos y tranquilos placeres del castillo por las inciertas y desiguales diversiones de esta jactanciosa ciudad. No quiero dar a entender que estas inciertas y desiguales diversiones me resulten desagradables, por el contrario, disfruto mucho con ellas y las disfrutaría aún más si no fuera porque en cada una de mis apariciones públicas hago más pesadas las cadenas de esos pobres infelices de cuya pasión es imposible no apiadarse, aunque no pueda corresponderla en ningún modo. En resumen, mi querida Charlotte, mi sensibilidad ante los sufrimientos de tantos jóvenes amables, mi disgusto ante la extrema admiración que despierto y mi aversión ante el hecho de ser tan celebrada en público, en privado, en diarios y en estamperías, constituyen el motivo por el cual no puedo disfrutar completamente de las diversiones tan variadas y agradables de Londres. ¿Cuántas veces he deseado poseer tan poca belleza personal como tú, que mi figura fuera tan poco elegante, mi cara tan poco agraciada y mi aspecto tan desagradable como el tuyo? Pero ay, qué lejos estoy de un hecho tan deseable. Ya he pasado la viruela y debo por tanto someterme a mi triste destino. Y ahora, mi querida Charlotte, me dispongo a revelarte un secreto que lleva mucho tiempo perturbando la tranquilidad de mis días, y que es de esa clase que requiere de ti la mayor e inviolable discreción. El pasado lunes por la noche, Matilda y yo acompañamos a Lady Leslie a una recepción en la casa de la honorable señora sin parar. Nos escoltaba el señor Fitzgerald, que es un joven muy amable en conjunto, aunque quizá de gusto un poco extraño, está enamorado de Matilda. Acabábamos de presentar nuestros respetos a la señora de la casa y de saludar a media veintena de personas, cuando mi atención se vio atraída por la aparición de un joven guapísimo, que en ese momento entraba en la habitación con otro caballero y una dama. Desde el momento en que le vi, supe que de él dependía la futura felicidad de mi vida. Imagina mi sorpresa cuando me fue presentado como Cleveland. Inmediatamente le reconocí como al hermano de la señora Marlowe y la persona que mi Charlotte había conocido en Bristol. El señor y la señora me eran quienes le acompañaban. ¿No te parece que la señora Marlowe es bonita? La elegante presencia del señor Cleveland, sus educados modales y la forma deliciosa en que se inclina, confirmaron inmediatamente la causa de mi atracción. No dijo nada, pero puedo imaginar cada cosa que hubiera dicho de haber abierto la boca. Puedo adivinar la inteligencia cultivada, los nobles sentimientos y el elegante lenguaje que hubieran brillado de forma tan sobresaliente en la conversación del señor Cleveland. La llegada de Sir James Gower, uno de mis múltiples admiradores, evitó el descubrimiento de aquella fuerza, poniendo fin a una conversación que nunca llegó a dar comienzo, y atrayendo mi atención hacia su persona. Mas, cuán por debajo se encuentran las perfecciones de Sir James de las de su envidiadísimo rival. Sir James es uno de nuestros
visitantes más frecuentes y casi siempre está en nuestras fiestas. Desde entonces nos hemos encontrado muchas veces con el señor y la señora Marlowe, pero no con Cleveland, que siempre tiene un compromiso en otra parte. La señora Marlowe me cansa mortalmente cada vez que me la encuentro con sus aburridas conversaciones sobre ti y sobre Eloisa. Es tan tonta. Vivo con la esperanza de ver a su irresistible hermano esta noche, porque vamos a casa de Lady Flambeau, que sé que es íntima de los Marlowe. Nuestro grupo estará formado por Lady Leslie, Matilda, Fitzgerald, Sir James Gower y yo misma. Vemos muy poco a Sir George, que casi siempre está en la mesa de juegos. Ah, mi pobre Fortuna, ¿dónde estarás hoy? Vemos más a Lady E, que siempre aparece pintada, con mucho colorete, a la hora de la cena. ¡Ay, con qué joyas tan bellas se adornará esta noche en casa de Lady Flambeau! Aunque me pregunto cómo le puede gustar llevarlas, porque tiene que darse cuenta de lo ridículamente impropio que resulta cargar su diminuta figura con adornos tan superfluos. Es posible que no sepa cuánto más elegante resulta la simplicidad frente al rebuscado adorno. Si nos la regalara a Matilda y a mí, le quedaríamos muy agradecidas. Qué bien sentarían los diamantes a nuestras figuras majestuosas. Y qué extraño resulta que esa idea nunca se le haya ocurrido. Creo que sí. No he reflexionado 50 veces sobre este asunto, no lo he hecho ninguna. Cada vez que veo a Lady Leslie con ellas, me vienen las mismas reflexiones a la cabeza. Y, además, son las joyas de mi propia madre. Pero no diré más sobre un tema tan melancólico. Déjame que te entretenga con algo más agradable. Matilda recibió esta mañana una carta de Leslie, por la cual hemos sabido que se encuentra en Nápoles, que se ha convertido al catolicismo, que ha obtenido una bula papal para anular su primer matrimonio, y que se ha casado con una dama napolitana de alto rango y fortuna. Nos cuenta que algo muy parecido le ha sucedido a su primera mujer, la desdichada Louisa, quien también se encuentra en Nápoles, también se ha convertido al catolicismo y se dispone a contraer matrimonio en breve con un noble napolitano de gran renombre. Dice que ahora son muy buenos amigos, que se han perdonado sus pasados errores y que se proponen convertirse en el futuro en buenos vecinos. Nos invita a Matilda y a mí a visitarle y a llevar con nosotros a la pequeña Louisa, a quien su madre, su madrastra y él mismo tienen grandes deseos de ver. Por lo que se refiere a aceptar su invitación, no sé lo que sucederá. Lady Leslie nos aconseja que vayamos sin tardanza. Fitzgerald se ofrece a escoltarnos, pero Matilda no sabe muy bien si el plan es correcto. Ella cree que sería muy agradable. Yo estoy segura de que le gusta ese tipo. Mi padre desea que no nos apresuremos porque piensa que quizá, si esperamos algunos meses, él y Lady Leslie tendrían el placer de acompañarnos. Lady Leslie dice que no, que nada en el mundo la apartaría de las diversiones de Brigdenstone por un viaje a Italia, cuyo único fin es simplemente ver a mi hermano. No, dice la desagradable mujer. Una vez en mi vida fui lo bastante loca para viajar no sé cuántos centenares de millas para ver a dos de la familia y la cosa no funcionó. Me aspen si vuelvo a ser tan loca, eso es lo que dice su señoría, pero Sir George insiste en que quizá dentro de un mes o dos nos acompañen. Adeu, mi querida Charlotte, tu fiel amiga, Margaret Leslie. La historia de Inglaterra, desde el reinado de Enrique I a la muerte de Carlos I, escrita por una historiadora parcial, ignorante y con prejuicios. Esta obra está dedicada a la señorita Austen, hija mayor del reverendo George Austen, con el debido respeto, por parte de la autora M.B. Esta historia contiene muy pocas fechas. Enrique IV, para su gran satisfacción, Enrique I ascendió al trono de Inglaterra en el año 1399. Después de haber convencido a su primo y predecesor, Ricardo I, de que renunciara al mismo y se retirara para el resto de su vida al castillo de Pomfret, donde resultó ser asesinado, es de suponer que Enrique estaba casado, ya que se sabe con seguridad que tuvo 4 hijos, pero no me es posible informar al lector sobre quién era su esposa, sea como fuere. Enrique no iba a vivir para siempre, y tras contraer una enfermedad, su hijo, el príncipe de Gales, hizo su aparición en escena, y le arrebató la corona, después de lo cual el rey pronunció un largo discurso sobre cuyo contenido debo remitir al lector a las obras de Shakespeare y el príncipe otro aún más largo. Estando así las cosas entre ellos, el rey murió, y le sucedió su hijo Enrique, quien previamente había derrotado a Sir William Gascoigne. Enrique V, después de acceder al trono,
Este príncipe se reformó y se volvió bastante amable, abandonando a sus disipados compañeros y no volviendo a machacar a Sir William. Durante su reinado, Lord Cobham fue quemado vivo, aunque no recuerdo por qué Su Majestad puso entonces sus pensamientos en Francia, país al que se dirigió y donde luchó en la famosa batalla de Agincourt. Después se casó con Catharine, la hija del rey. Una mujer muy agradable según el retrato que de ella hace Shakespeare. A pesar de todas estas cosas, murió y le sucedió en el trono su hijo Enrique. Enrique VI, no es mucho lo que puedo decir a favor de la inteligencia de este monarca, tampoco lo haría si pudiera, porque era lancasteriano. Imagino que lo sabéis todo sobre las guerras entre él y el duque de York. Si no es así, haréis mejor en leer alguna otra historia, porque no deseo extenderme demasiado sobre este tema, con lo que quiero decir que no deseo descargar mi bilis o mi odio contra todos los grupos o los principios con los que no comulgo, y no dar información. Este rey se casó con Margarita de Anjou, una mujer cuyas desdichas y desventuras fueron tan grandes que casi me obligan a sentir piedad por ella, cuando en realidad la odio. Fue durante su reinado cuando vivió Juana de Arco, la que tantos líos causara entre los ingleses. No debieran haberla quemado, pero lo hicieron. Hubo varias batallas entre yorkistas y lancasterianos, de las que los primeros salieron casi siempre victoriosos, como tenía que ser. Al final, fueron completamente derrotados. El rey fue asesinado, a la reina la mandaron de vuelta a casa, y Eduardo IV ascendió al trono. Eduardo IV. Este monarca se distinguió solo por su belleza y por su valor, de los cuales el retrato que aquí ofrecemos y su intrépido comportamiento. Casarse con una mujer cuando estaba comprometido con otra deben ser pruebas suficientes. Su esposa fue Elizabeth Woodville, una viuda que, pobre mujer, después fue confinada en un convento por ese monstruo de la iniquidad y la avaricia que fue Enrique V. Una de las amantes de Eduardo fue Jane Shore, que cuenta con una obra sobre su vida, pero debo decir que se trata de una tragedia y que, por lo tanto, no merece la pena leerla. Después de llevar a cabo todas estas nobles acciones, Su Majestad murió y le sucedió su hijo Eduardo V. Este desafortunado príncipe vivió tan poco que nadie tuvo tiempo de pintar su retrato. Fue asesinado por las maquinaciones de su tío, de nombre Ricardo III. Ricardo III. El carácter de este príncipe ha sido tratado, en general, con bastante severidad por los historiadores, pero como era un York, me inclino a pensar que fue un hombre muy respetable. Al parecer existen pruebas irrefutables de que mató a sus dos sobrinos y a su esposa, pero también se dice que no mató a sus dos sobrinos, cosa que yo me inclino a creer. Si esto último fuera cierto, podría también afirmarse que no mató a su esposa, porque si Perkin Warbeck fue realmente el duque de York, no veo por qué Lambert Simnel no iba a ser la viuda de Ricardo, inocente o culpable. No reinó mucho tiempo en paz porque Enrique Tudor, Earl de Richmond, y uno de los mayores villanos de la historia, se puso bastante pesado con que quería la corona, y después de matar al rey en la batalla de Bosworth, lo consiguió. Enrique VII, poco después de su ascensión al trono, este monarca se casó con la princesa Elizabeth de York, alianza con la cual, a pesar de pretender lo contrario, demostró con creces que pensaba que sus derechos eran inferiores a los de ella. Por medio de este matrimonio, tuvo 2 hijos y 2 hijas. La mayor de las hijas se casó con el rey de Escocia y tuvo la suerte de ser la abuela de uno de los personajes más importantes del mundo, pero de ella tendré ocasión de hablar en profundidad más adelante. La más joven, María, se casó primero con el rey de Francia y después con el duque de Suffolk, con el cual tuvo una hija. Más tarde la madre de Lady Jane Grey, quien, aunque inferior a su adorable prima, la reina de los escoceses, fue una joven muy amable y famosa por leer griego mientras otra gente se dedicaba a cazar. Fue durante el reinado de Enrique V cuando los ya mencionados Perkin Warbeck y Lambert Simnel hicieron su aparición. El primero fue torturado en el Potro, buscó refugio en la abadía de Beaulieu y fue decapitado junto con el Earl de Warwick, y el segundo fue llevado a la cocina del rey. Su Majestad murió y le sucedió su hijo Enrique, cuyo único mérito fue no ser tan rematadamente malo como su hija Isabel. N.V. VIII. Sería una afrenta para mis lectores suponer que no conocen los pormenores del reinado de este rey tan bien como yo. Por tanto, les ahorraré la molestia de volver a leer lo que ya han leído y a mí misma la de escribir algo de lo que no me acuerdo del todo bien.
ofreciendo simplemente un breve resumen de los principales acontecimientos que marcaron su reinado. Entre estos, quizá quepa destacar la frase del cardenal Wolsey al padre abad de la abadía de Leicester, según la cual había venido a dejar reposar sus huesos, entre ellos la reforma religiosa y las cabalgatas del rey por las calles de Londres con Ana Bolena. Por sentido de justicia, es mi deber declarar que esta amable mujer fue completamente inocente de los crímenes que le fueron imputados, verdad de la cual su belleza, su elegancia y su vivacidad son pruebas suficientes, por no mencionar la solemnidad con la que tantas veces declaró su inocencia. La debilidad de los cargos contra ella y el carácter del rey, estas últimas añaden veracidad a lo expuesto, aunque resulten insignificantes si se las compara con las alegadas a su favor. En primer lugar, aunque no soy amante de dar muchas fechas, hay algunas que me parecen importantes, y elegiré por tanto aquellas que considero necesarias para el lector, como en este caso, en que debo informarle de que la carta del rey fue fechada el 6 de mayo. Los crímenes y las crueldades de este príncipe son demasiado numerosos para ser mencionados aquí, como confío que esta historia ha demostrado ya con claridad, y nada puede decirse a su favor, salvo que la abolición de las casas religiosas y su posterior abandono a la labor depredadora del tiempo han sido muy útiles para el paisaje de Inglaterra en general, muy probablemente el motivo de que actuara así, y si no, ¿por qué iba a molestarse tanto un hombre que no profesaba religión alguna en abolir una que llevaba tanto tiempo establecida en el reino? La quinta esposa de su majestad fue la sobrina del duque de Norfolk y a pesar de haber sido universalmente exonerada de los crímenes por los cuales fue decapitada, mucha gente cree que llevó una vida de perdición antes de su matrimonio. Debo decir que yo tengo mis dudas al respecto, ya que esta mujer era pariente de aquel noble duque de Norfolk que tan ardiente papel jugara en la causa de la reina de Escocia y del que acabó siendo víctima. La última esposa del rey luchó por sobrevivirle, cosa que solo consiguió con dificultades. A este le sucedió su hijo Eduardo VI. Como este príncipe solo tenía 9 años a la muerte de su padre, mucha gente le consideró demasiado joven para gobernar, y ya que el difunto rey había sostenido lo mismo, el hermano de su madre, el duque de Somerset, fue elegido protector del reino durante su minoría de edad. Este hombre en conjunto tenía un carácter muy amable, y es de alguna forma de mis favoritos, aunque ni mucho menos le compararía con aquellos Robert the Earl de Essex, de la Mere o Gilpin, los mejores de los hombres. El duque fue decapitado, un hecho del cual, de haber sabido que así murió María, reina de Escocia, quizás se hubiera sentido orgulloso. Por otra parte, como es imposible que fuera consciente de algo que no había sucedido, parece poco probable que se sintiera especialmente encantado con aquellas maneras. Tras su muerte, el duque de Northumberland se responsabilizó del cuidado del rey y del reino, y se tomó tan en serio su trabajo que el rey murió y el reino quedó en poder de su nuera, esa Lady Jane Grey que ya hemos mencionado, que leía griego. Si realmente entendía esa lengua o profesaba aquel estudio solo por un exceso de vanidad en la que, según tengo entendido, destacó siempre, es algo que no sabemos. Sea como fuere, se mantuvo fiel toda la vida a ese conocimiento aparente y al desprecio de todo lo que generalmente se considera fuente de placer, ya que declaró sentirse descontenta por haber sido nombrada reina, y de camino al patíbulo, escribió una máxima en latín y otra en griego, al ver el cuerpo muerto de su esposo que accidentalmente pasaba por allí. María, esta mujer tuvo la buena fortuna de subir al trono de Inglaterra a pesar de los mayores derechos, mérito y belleza de sus primas María, reina de Escocia, y Jane Grey. No puedo sentir lástima por las calamidades que sus súbditos experimentaron durante su reinado, ya que las merecieron de sobra por permitirle suceder a su hermano, que era el doble de loco que ella, sin prever que moriría sin tener hijos, y le sucedería por aquella desgracia de la humanidad, aquella peste de la sociedad que fue Isabel. Muchas fueron las personas que se convirtieron en mártires de la religión protestante durante su reinado, creo que no menos de una docena. Se casó con Felipe, rey de España, quien durante el reinado de su hermana se hizo famoso por la construcción de armadas, murió sin descendencia, y de este modo llegó el terrible momento, aquel en el que la destructora de la paz, la traidora de la confianza que se había depositado en ella, y la asesina de su prima, ascendió al trono.
Isabel, una de las desventuras particulares de esta mujer fue la de estar rodeada de malos ministros, ya que a pesar de lo perversa que era ella, no es posible que cometiera tantos atropellos de no haber contado con la aprobación y el apoyo de estos hombres viles y disipados. Ya sé que mucha gente cree y sostiene que Lord Burleigh, Sir Francis Walsingham y el resto de los que ocupaban los principales puestos del Estado fueron ministros dignos, experimentados y capaces, pero hay que ciegos al verdadero mérito, al mérito despreciado y vilipendiado, son tales escritores y tales lectores, si persisten en esa opinión cuando se piensa que estos hombres tan alabados se convirtieron en la vergüenza de su país y de su sexo al permitir y ayudar a su reina a confinar por espacio de 19 años a una mujer que, si los derechos de parentesco y mérito no eran ya suficientes, al menos tenía, como reina y como persona digna de confianza, toda la razón para esperar ayuda y protección, y por último, al permitir a Isabel que uno llevara a esta amable mujer a una muerte intempestiva, inmerecida y escandalosa. Es posible que alguien que reflexione por un momento sobre esta mancha, sobre la eterna mancha que pende sobre estos hombres, pueda elogiar mínimamente a Lord Burleigh o a Sir Francis Walsingham. Ah, cuánto sufriría esta cautivadora princesa, cuyo único amigo fue el duque de Norfolk, y cuyos únicos defensores somos ahora el señor Whittaker, la señora Lefroy, la señora Kniggs y yo misma, que fue abandonada por su hijo, confinada por su prima, engañada, culpabilizada y vilipendiada por todos. ¿Cuánto sufriría esta extraordinaria inteligencia al ser informada de que Isabel había ordenado su muerte, y sin embargo, todo lo soportó con inquebrantable fortaleza, con la cabeza firme, con fe en su religión, y se preparó para encontrarse con su cruel destino con una magnanimidad que sólo podía proceder de una conciencia inocente? Podrá creer el lector que, a pesar de todo, algunos protestantes de corazón duro y celoso han querido ultrajarla por esa fidelidad a la religión católica que en ella brillaba de tal forma, pero esta no es sino una sorprendente prueba más de la estrechez de espíritu y de los prejuicios de quienes la acusan. María fue ejecutada en el salón de embajadas del castillo de Fotheringay, sagrado lugar, el miércoles 8 de febrero de 1586. Para el eterno reproche de Isabel, de sus ministros y de Inglaterra en general, quizá no esté de más que, antes de concluir mi relato sobre la vida de esta desventurada reina, comente cómo, durante su reinado en Escocia, fue acusada de varios crímenes, de los cuales aseguro terminantemente que fue inocente, no habiendo sido esta reina jamás culpable sino de imprudencias que pagó por la grandeza de su corazón, por su juventud y por su educación. En la confianza de haber borrado con esta afirmación toda sospecha y toda duda que pudiera haber surgido en la mente del lectora, raíz de lo que otros historiadores han escrito sobre ella, procederé a mencionar el resto de los acontecimientos que marcaron el reinado de Isabel. Fue más o menos por entonces cuando, para honra de su país y de su profesión, vivió Sir Francis Drake, el primer marino inglés que navegó alrededor del mundo. No obstante, a pesar de su grandeza y de su justamente celebrada fama de gran navegante, no puedo dejar de prever que en este o en el próximo siglo será igualado por alguien que, aunque ahora es demasiado joven, promete ya cumplir con todas las ardientes y apasionadas expectativas de sus amistades y parientes, entre las cuales puedo incluir a la amable dama a quien está dedicada a esta obra y a mi no menos amable persona, aunque se dedicara a otra profesión y brillara en un ámbito diferente, tan brillante en el papel de Earl como Drake lo fuera en el de navegante. Fue Robert de Bereug, Lord Essex. Este desdichado joven no desmerece en nada al igualmente desdichado Frederick de la Mere. El símil puede llevarse aún más lejos e Isabel, tormento de Essex, puede compararse con Emmeline de la Mere. Relatar las desgracias de este noble y galante Earl sería una tarea infinita. Baste decir que fue decapitado el 25 de febrero, después de haber sido Lord Teniente de Irlanda, de haber aferrado su mano a la espada y de haber hecho otros muchos servicios por su país. Isabel no sobrevivió su pérdida mucho tiempo, y murió tan miserablemente que, si no fuera por el insulto que representaría para la memoria de María, sentiría lástima por ella.
Jaime I, aunque este rey cometió algunas faltas, entre las cuales y la principal se encuentra el hecho de haber permitido la muerte de su madre, no puedo evitar que me guste. En conjunto, se casó con Ana de Dinamarca, y tuvo varios hijos. Por fortuna para él, su hijo mayor, el príncipe Enrique, murió antes que su padre, pues de otra forma quizá habría experimentado las maldades que recayeron en su desdichado hermano. Como soy parcial en relación con la religión católica romana, me cuesta sobremanera censurar el comportamiento de cualquiera de sus miembros, no obstante, siendo, según creo, la verdad muy excusable en un historiador, me veo obligada a decir que durante este reinado, los católicos romanos de Inglaterra no se comportaron como caballeros con los protestantes. Su comportamiento con la familia real y con las dos cámaras del Parlamento debe considerarse, sin lugar a dudas, muy poco civilizado. E incluso Sir Henry Percy, el mejor educado del grupo por otra parte, no dio demasiadas muestras de esa gentileza que todo el mundo reconoce como muy agradable, ya que sus atenciones se concentraron totalmente en Lord Monteagle. Sir Walter Raleigh prosperó en este reinado y en el precedente, y es venerado y respetado por muchos. No obstante, como fue enemigo del noble Essex, no tengo ninguna palabra de elogio para él. Y debo pedir a todos aquellos que deseen conocer los particulares de su vida que consulten la obra La Crítica, del señor Sheridan, donde encontrarán muchas e interesantes anécdotas, tanto sobre él como sobre su amigo Sir Christopher Acton. Su Majestad tenía un carácter amable, de esos que favorecen la amistad, y en ese particular destacaba por tener mayor penetración que otra gente para descubrir méritos en las personas. Una vez escuché una estupenda charada sobre una alfombra, que me ha hecho recordar el tema que estamos tratando ahora, y como creo que mis lectores podrían encontrar cierta diversión en ella, me permito reproducirla aquí. Charada: mi primera es lo que mi segunda era para el rey Jaime, y usted camina sobre mí yo entero. Los principales favoritos de su majestad fueron Car, que después sería nombrado Earl de Somerset, y cuyo nombre puede tener algo que ver con la charada arriba mencionada asterisco, y George Villiers, más tarde duque de Buckingham. A su muerte sucedió al rey su hijo Carlos I. Todo apunta a que este amable monarca nació para sufrir desventuras tan grandes como las de su encantadora abuela, desventuras inmerecidas de todo punto, ya que era descendiente de esta, sin duda. No hubo un período en la historia de Inglaterra en la que se dieran cita a tantos personajes detestables, y nunca los hombres amables fueron tan poco numerosos. En total, en todo el reino no sumaban más de 5, al margen de los habitantes de Oxford, que siempre fueron leales al rey y fieles a sus intereses. Los nombres de estos nobles que nunca olvidaron sus deberes de súbditos, ni quebrantaron su compromiso con su majestad, son los siguientes: el mismo rey, siempre fiel a su propia causa, el arzobispo de Laud, el Earl de Strafford, el vizconde de Falkland y el duque de Ormond, estos últimos casi tan infatigables y celosos por la causa como el primero. Como la lista de villanos de aquel tiempo sería demasiado larga para ser escrita o leída, me contentaré con mencionar a los principales personajes de esta panda. Cromwell, Fairfax, Hampden y Pym pueden ser considerados los principales causantes de todos los problemas y guerras civiles en los que Inglaterra se vio envuelta durante muchos años. A pesar de mi afecto por los escoceses, debo decir que durante este reinado, igual que durante el de Isabel, también ellos se comportaron de manera indigna con los ingleses, ya que se atrevieron a pensar de manera distinta que su soberano, a olvidar la adoración que como estuardos les debían, a rebelarse contra ellos, a destronar y a encarcelar a la desventurada María, a oponerse, a engañar y a vender al no menos desventurado Carlos. Los acontecimientos que se produjeron en el reinado de este monarca son demasiado numerosos para mi pluma, y la verdad es que dedicarme a dar un recital de acontecimientos, cualesquiera que sean, excepto los que aquí menciono, no me resulta nada interesante. La principal causa que me animó a escribir esta historia de Inglaterra fue demostrar la inocencia de la reina de Escocia, algo que me jacto de haber hecho, y denostar a Isabel, aunque mucho me temo que en esta última parte de mi plan me he quedado corta. Como, por lo ya dicho, no es mi intención ofrecer un relato pormenorizado sobre los problemas en los que este rey se vio envuelto por la mala conducta y la crueldad de su parlamento, me contentaré con defenderle de los cargos de arbitrariedad y tiránico gobierno de los que a menudo se le acusó. No creo que esta sea una tarea difícil, porque poseo un argumento que bastará para satisfacer a cualquier persona inteligente y bien dispuesta.
cuyas opiniones hayan sido guiadas con propiedad por una buena educación, y este argumento consiste en que este rey era un Estuardo. Finis, sábado, 26 de noviembre de 1791. A la señorita Cooper, prima, consciente de la reputación de persona encantadora de la que gozas en todos los países y en todos los climas de la cristiandad, te encomiendo con precaución y cuidado la caritativa crítica de esta inteligente colección de curiosos comentarios que han sido cuidadosamente seleccionados, recogidos y clasificados por tu cómica prima, la autora. Primera carta de una madre a su amiga. Mis hijas comienzan a reclamar de mí una clase de atención diferente de la que hasta ahora conocían, y es que han alcanzado esa edad en la que necesitan, en cierta medida, conocer el mundo. Mi Augusta tiene 17 años y su hermana es apenas un año más pequeña. Quiero pensar que su educación ha sido tan buena que no perjudicará su aparición en el mundo, y tengo múltiples razones para creer que el mundo no perjudicará su educación. Realmente son unas niñas muy dulces, inteligentes sin afectación, dotadas pero sencillas, despiertas pero sumisas. Como su aprendizaje en todo ha discurrido simultáneamente, no voy a considerar la diferencia de edad y me propongo presentarlas en sociedad al mismo tiempo. Esta misma tarde se ha fijado su primera entrée en la vida, y vamos a tomar el té con la señora Cope y su hija. Me alegro por mis hijas de que no nos encontremos con nadie más, porque sería difícil para ellas entrar en un círculo demasiado grande el primer día, pero iremos poco a poco. Mañana vendrá a tomar el té la familia del señor Stanley, y quizá las señoritas Phillips se unan a ellos. El martes vamos a cenar a Westbrook, el jueves recibimos en casa, el viernes vamos a un concierto privado en casa de Sir John Wayne, y el sábado esperamos a la señorita Dawson por la mañana, con lo cual se habrá completado la introducción a la vida de mis hijas. ¿Cómo soportarán tanta disipación? No lo sé, no tengo miedo por su espíritu, solo temo por su salud. El importante asunto ha acabado felizmente, y mis niñas ya han sido presentadas en sociedad. No puedes imaginarte la forma en que las dulces criaturas temblaban cuando se acercaba el momento de salir. Antes de que el coche se parara ante la puerta, las llamé al vestidor, y una vez que estuvieron sentadas, les hablé de esta manera: mis queridas niñas, ha llegado el momento en el que debo recoger la recompensa por todas mis preocupaciones y por todo el esfuerzo puesto en vuestra educación. Os disponéis a entrar esta tarde en un mundo en el que vais a encontrar muchas cosas maravillosas. Sin embargo, dejadme que os alerte y aconseje para que no os veáis arrastradas por las locuras y los vicios de otros, porque mis adoradas niñas, si lo hacéis, podéis creer que lo lamentaré mucho. Ambas me aseguraron que siempre recordarían mi consejo con gratitud y que lo seguirían atentamente, que estaban preparadas para encontrarse con un mundo lleno de cosas que las sorprenderían y confundirían, pero que confiaban en que nunca me darían motivos para que lamentara el atento cuidado que había presidido su infancia y con el que había formado sus entendimientos. Si seguís estas indicaciones y os mantenéis firmes en ellas, dije, no tengo nada que temer, y podré llevaros a casa de la señora Cope sin miedo a que os veáis seducidas por su ejemplo o contaminadas por sus locuras. Vamos, pues, niñas mías, añadí, el coche está a punto de llegar a la puerta y no quiero retrasar la felicidad que estáis tan impacientes de disfrutar. Cuando llegamos a Warley, la pobre Augusta casi no podía respirar, y Margaret era pura alegría y emoción. El momento tanto tiempo esperado ha llegado por fin, dije, y pronto nos encontraremos con el mundo. Momentos más tarde, estábamos en el saloncito de la señora Cope, quien, con su hija, esperaba sentada para recibirnos. Observé con enorme placer la impresión que mis hijas les causaban. Realmente se comportaron como dos niñas dulces y elegantes, y aunque quizá un poco confundidas por la peculiaridad de la situación, sus modales y su manera de hablar no podían dejar de cautivarlas. Puede imaginarse, mi querida señora, lo contenta que me sentía al comprobar lo atentamente que miraban cada objeto que veían, la gran repugnancia que sentían ante unos, lo mucho que disfrutaban de otros, y su enorme sorpresa ante todo. Debo decir que en conjunto volvieron maravilladas del mundo, de sus habitantes y de sus modales su fiel amiga. Segunda carta de una joven dama desengañada en el amor a su amiga. ¿Por qué este último desengaño pesa tanto en mi estado de ánimo? ¿Por qué lo siento más? ¿Por qué me hiere más profundamente que otros ya vividos? ¿Es posible que sienta por Willoughby un afecto mayor que el que sentí por sus predecesores? ¿O es posible que
nuestros sentimientos se agudicen por haber sido heridos con frecuencia, e imagino, mi querida Belle, que este es el caso, ya que no creo que mi sincero afecto por Willoughby sea mayor que el que sentí por Neville, por Fitzowen, ni siquiera por el de los Crawford. Y por todos ellos sentí el afecto más firme que nunca palpitara en el corazón de una mujer. Dime entonces, mi querida Belle, ¿por qué todavía suspiro cuando pienso en el pérfido Edward, o por qué lloro cuando veo a su novia? Porque mucho me temo que este es el caso. Mi familia está muy preocupada por mí, teme por mi declinante salud, lamenta mi falta de ánimo, y está asustada por el efecto de ambas cosas, con la esperanza de aliviar mi melancolía, obligándome a dirigir mis pensamientos a otras cosas. Han invitado a varios amigos a pasar las Navidades con nosotros. Esperamos la llegada de Lady Bridget Dashwood y de su cuñada, la señorita Jane, el próximo viernes. Y la familia del coronel Seaton vendrá a visitarnos la próxima semana. Mi tío y mis primos hacen esto con la mejor voluntad. Pero ¿qué puede hacer por mí la presencia de media docena de personas que me son indiferentes, sino afligirme y causarme una enorme perturbación? No terminaré esta carta hasta que no haya llegado alguno de nuestros visitantes. Viernes por la tarde, Lady Bridget llegó esta mañana en compañía de su dulce hermana, la señorita Jane. Aunque conozco a esta encantadora mujer desde hace más de 15 años, nunca antes me había dado cuenta de lo maravillosa que es. Tiene ahora 35 años, y a pesar de la enfermedad, de la tristeza y del paso del tiempo, tiene una vitalidad mayor que la que nunca he visto en una niña de 17. Me sentí encantada con su compañía desde que entró en la casa, y ella pareció igualmente encantada conmigo, y no se separó de mí en el resto del día. Hay algo tan dulce y tierno en su cara que no parece mortal, su conversación es tan cautivadora como su aspecto, y me resultó difícil no decirle de qué forma despertaba mi admiración. «Oh, señorita Jane», dije yo, y tuve que parar por no encontrar la forma de expresarme como quería. «Oh, señorita Jane», repetí. No podía pensar en las palabras que correspondían a mis sentimientos. Ella parecía esperar que continuara. Me sentía confusa, alterada, abrumada por mis pensamientos, y solo pude añadir: «¿Cómo está usted?». Ella se dio cuenta de mi embarazo, y con admirable presencia de ánimo, me ayudó a salir de él, diciendo: «Mi querida Sophia, no se sienta incómoda por haberse expuesto ante mí de esta manera. Cambiemos de conversación». «Oh, cuánto le agradecí su amabilidad». «¿Sigue montando a caballo tanto como antes?», me preguntó. «Mi médico me ha recomendado que monte. Hay sitios muy bonitos para montar por aquí. Tengo un caballo encantador». «Me gusta muchísimo esta actividad», repliqué yo, bastante recuperada de la confusión. «En resumen, monto mucho». «Hace usted muy bien, querida», dijo ella. Y después repitió la siguiente línea improvisada, que servía para recomendar tanto la monta como el candor: «Monte a caballo siempre que pueda, y sea candorosa siempre que tenga ocasión». Y añadió: «Yo montaba a caballo, pero hace muchos años». Dijo esto en voz tan baja y trémula que yo me quedé en silencio, tan impresionada estaba por su forma de hablar que no podía articular palabra. «No monto a caballo», continuó, fijando sus ojos en mí desde que me casé. «Nunca en mi vida algo me había sorprendido tanto». «Desde que se casó, señora», repetí. «No me extraña que ponga esa cara de sorpresa», dijo ella, «ya que lo que acabo de decir debe de parecerle imposible. Sin embargo, nada es más cierto como que una vez estuve casada». «Entonces, ¿por qué la llaman señorita Jane?». «Porque, mi querida Sophia, me casé sin el consentimiento ni el conocimiento de mi padre, el difunto admirante Annesley. Era por tanto necesario guardar este secreto ante él, y ante todo el mundo, hasta que surgiera alguna oportunidad afortunada para revelarlo. Aquella oportunidad, ay, llegó demasiado pronto, y fue la muerte de mi querido capitán Dashwood. Y perdone estas lágrimas», continuó la señorita Jane, secándose el llanto, «que brotan por el recuerdo de mi marido, quien, mi querida Sophia, cayó en América, peleando por su país. Después de una unión felicísima que duró 7 años, mis hijos, 2 niños y una niña encantadores, que siempre habían vivido con mi padre y conmigo, pasando ante los ojos de este y de todo el mundo como los hijos de un hermano. Aunque yo había sido hija única, habían sido hasta entonces el consuelo de mi vida, pero, nada más morir mi Henry, estas dulces criaturas se enfermaron y murieron. Puede imaginar, mi querida Sophia, lo que sentí al acompañar a mis hijos a su tumba como una tía. Mi padre no les sobrevivió más de una semana y murió.
pobre buen anciano, ignorando felizmente, y hasta su última hora la verdad de mi matrimonio. Pero si lo tenía, ¿cómo no adoptó su nombre al morir su esposo? No tuve valor, sobre todo cuando no lo había tenido para dárselo a mis hijos. Lady Bridget y usted son las únicas personas que saben que una vez estuve casada y fui madre. Como no fui capaz de adoptar el nombre de Dashwood, un nombre que desde la muerte de mi Henry no puedo escuchar sin emoción, y como sentía que no tenía derecho a llevar el de Annesley, me olvidé de los dos, y a la muerte de mi padre, decidí, terminantemente, no utilizar más que mi nombre de pila. Aquí hizo una pausa. Oh, mi querida señorita Jane, dije yo, cuánto le agradezco una historia tan entretenida. No puede imaginarse qué bien me lo ha hecho pasar, pero ha terminado, ¿ya? Solo tengo que añadir, mi querida Sofía, que al morir el hermano mayor de mí, Henry, casi al mismo tiempo, Lady Bridget se quedó viuda como yo y, como siempre, nos habíamos profesado mentalmente un gran afecto por lo bien que nos habían hablado a la una de la otra. Aunque nunca nos habíamos conocido, decidimos vivir juntas. Nuestras cartas, en las que escribíamos sobre las mismas cosas, se cruzaron. De tal forma, coincidían nuestros sentimientos y nuestras acciones. Ambas aceptamos regocijadas las proposiciones que hicimos y recibimos de formar una sola familia, y desde entonces, hemos vivido juntas profesándonos el mayor de los afectos. ¿Y eso es todo?, dije yo. Espero que no haya terminado. La verdad es que sí, y me pregunto si alguna vez ha escuchado una historia más patética. Nunca, y esa es la razón por la cual me ha agradado tanto, porque cuando uno se siente infeliz no hay nada tan placentero como las sensaciones que le produce escuchar una historia tan triste como la propia. Pero, mi querida Sofía, ¿por qué es usted infeliz? ¿No ha oído hablar, señora, del matrimonio de Willoughby? Pero, querida, ¿por qué lamenta tanto la perfidia de este, cuando llevó tan bien la de tantos otros jóvenes? Ah, señora, entonces estaba acostumbrada, pero cuando Willoughby rompió su compromiso, llevaba medio año sin sufrir una decepción. Pobre niña, dijo la señorita Jane. Tercera carta, de una joven dama en circunstancias difíciles a su amiga. Hace algunos días, me encontraba en el baile privado ofrecido por el señor Ashburnham. Como mi madre nunca sale, me confió al cuidado de Lady Greville, quien me hizo el honor de recogerme de camino, y me permitió ir en el coche sentada de frente, un favor que me molesta bastante, sobre todo cuando se considera como una deferencia enorme hacia mí. Vaya, señorita María, me dijo la señora, mientras yo avanzaba hacia el coche, está muy elegante esta noche. Mis pobres niñas van a estar en desventaja con respecto a usted. Solo espero que su madre no se haya arruinado para vestirla. ¿Es un vestido nuevo? Sí, señora, contesté con toda la indiferencia que fui capaz de aparentar. Sí, y de bastante calidad, creo yo, dijo, tocándolo. Mientras yo me sentaba a su lado, después de pedir su permiso. También es muy bonito, pero debo decir, porque ya sabe, que siempre digo lo que pienso, que me parece un gasto innecesario. ¿Es que no podía llevar el viejo de rayas? No es mi costumbre censurar a la gente porque sea pobre. Siempre he creído que ser pobre es más motivo de desprecio y de lástima que de censura, especialmente si no puede evitarse, pero al mismo tiempo debo decir que, en mi opinión, su viejo vestido de rayas hubiera sido más que suficiente para su propietaria, porque sí, le digo la verdad, y yo siempre digo lo que pienso. Mucho me temo que la mitad de la gente que habrá en el salón no se dará cuenta de si lleva usted un vestido o no, pero imagino que tiene usted la intención de hacer su fortuna esta noche. Bueno, cuanto antes mejor, y le deseo suerte. La verdad, señora, es que no tengo tal intención. ¿Quién ha oído a una joven dama decir alguna vez que era una cazafortunas? La señorita Greville se echó a reír, pero creo que ella sintió pena por mí. ¿Se había ido ya su madre a la cama cuando se marchó?, dijo la señora. Mi querida madre, dijo Ellen, pero si no son más que las 9. Es verdad, Ellen, pero las velas cuestan dinero, y la señora Williams es demasiado sensata para despilfarrar. Se acababa de sentar a cenar, señora. ¿Y qué tenía de cena? No me fijé. Pan y queso, supongo. No puedo pensar en una cena mejor, dijo Ellen. No tienes que pensar en nada, replicó su madre, porque la que tú tienes es siempre mejor. La señorita Greville se echó a reír estruendosamente, como hace siempre ante el ingenio de su madre. Tal es la humillante situación que me veo obligada a sufrir cuando viajo en el coche de la señora. No me atrevo a ser impertinente, porque mi madre siempre me previene de que si quiero abrirme paso en el mundo, debo comportarme de forma humilde y paciente.
Ella insiste en que acepte todas las invitaciones de Lady Greville, de otra forma, te aseguro que nunca entraría ni en su casa ni en su coche, tan tristemente segura estoy, de que mientras esté en una o en otro, siempre me insultará por mi pobreza. Cuando llegamos a Ashburnham, eran cerca de las 10, 1 hora y media más tarde que lo que habíamos previsto, pero Lady Greville no es demasiado estricta con la puntualidad, o al menos eso cree. No obstante, el baile no había comenzado porque esperaban a la señorita Greville. No llevaba mucho tiempo en la habitación cuando el señor Bernard me pidió que bailara con él, pero justo cuando nos levantábamos, se acordó de que su criado tenía sus guantes blancos y salió corriendo a buscarlos. Mientras tanto, el baile dio comienzo y me encontré frente a Lady Greville, que se dirigía hacia otra habitación. Nada más verme, se paró y a pesar de que había varias personas cerca de nosotras, me dijo: «Vaya, señorita Maria, ¿no puede conseguir pareja? Pobrecita, me temo que se ha puesto su vestido nuevo para nada, pero no desespere, quizá consiga un baile antes de que termine la noche». Y dicho esto, pasó de largo sin escuchar mis repetidas protestas de que tenía un compromiso, y dejándome bastante mortificada por verme así expuesta ante todos. No obstante, el señor Bernard volvió enseguida, y como se dirigió hacia mí, y me condujo hasta la pista de baile, confío en haber quedado libre de la imputación que Lady Greville arrojara sobre mí, ante la mirada de todas las damas de edad que escucharon sus palabras. El placer de bailar y el hecho de tener la pareja más agradable de la habitación me hicieron olvidar pronto mi irritación. Como además es el heredero de una enorme fortuna, pude ver cómo el hecho de que me hubiera elegido no hacía muy feliz a Lady Greville. Estaba decidida a mortificarme, y por lo tanto, cuando estábamos sentadas entre baile y baile, vino hacia mí, y con un aire más insultante que el de costumbre y apoyada en la señorita Mason, me preguntó de forma que pudiera escucharla la mitad de la gente que estaba en la habitación: «Por favor, señorita Maria, ¿a qué se dedicaba su abuelo? Ni yo ni la señorita Mason podemos recordar si era carnicero o encuadernador de libros». Me di cuenta de que quería mortificarme y decidí que si podía evitarlo, no permitiría que lo hiciera. «Ninguna de las dos cosas, señora, comerciaba con vino». «Ah, sí, yo sabía que se dedicaba a uno de esos trabajos de la clase baja». «Se arruinó, ¿verdad?» «Creo que no, señora». «¿No se fugó?» «Nunca he oído que lo hiciera». «Bueno, al menos murió en la indigencia, ¿no es verdad?» «No tengo noticia de ello». «¿Pero no era su padre tan pobre como una rata?» «No lo creo». «¿No estuvo una vez en la prisión de Bench?» «Nunca le vi allí». La señora me lanzó una mirada fulminante y se dio la vuelta, furiosa, mientras yo me sentía contenta de mi impertinencia y preocupada, pensando que quizás se me considerase demasiado insolente. Como la señora Greville estaba enfadadísima conmigo, no me prestó la menor atención durante el resto de la noche, aunque la verdad es que aunque hubiera estado contenta tampoco lo habría hecho, porque estaba en medio de un grupo de grandes amigas y nunca me habla cuando puede hacerlo con cualquier otra persona. La señorita Greville se sentó con el grupo de su madre durante el tentempié, pero ella prefirió quedarse con los Bernard y conmigo. Fue un baile muy agradable, y como Lady G durmió durante todo el camino de vuelta, tuve un viaje muy agradable. Al día siguiente, mientras estábamos cenando, el coche de Lady Greville se detuvo ante la puerta, porque esta es la hora del día en que ella cree que debe detenerse. Envió un mensaje con el criado, en el que decía que mi madre no debía levantarse de la mesa, pero que la señorita Maria debía acercarse a la puerta del coche, porque quería hablarle, que me diera prisa y que fuera inmediatamente. «¿Qué mensaje tan impertinente, mamá?», dije. «Ve, Maria», replicó ella. Por lo tanto, no tuve más remedio que ir y estar ahí de pie, para satisfacción de la señora, aunque soplaba un viento intenso y frío. «Vaya, señorita Maria, hoy no está tan elegante como ayer, pero, en fin, no he venido para examinar su vestido, sino para decirle que puede venir a cenar con nosotras pasado mañana». «No mañana, acuérdese bien, no venga mañana porque esperamos a Lord y a Lady Clermont y a la familia de Sir Thomas Stanley. No se ponga muy elegante porque no pienso enviarle el coche. Si llueve, puede coger el paraguas». Apenas pude contener la risa cuando me dio permiso para no mojarme. «Y le ruego que sea puntual, porque no pienso esperar. Odio que se pase la comida, aunque tampoco hace falta que llegue usted antes». «¿Qué hace su madre? Estará cenando, ¿no?» «Sí, señora, estábamos en mitad de la cena cuando llegó usted». «Debe estar usted cogiendo frío, Maria», dijo ella. «Sí,
Hace un terrible viento del este, dijo su madre, le aseguro que casi no puedo soportar la ventanilla bajada. Pero usted está acostumbrada a moverse al aire libre, señorita María, imagino que será por eso por lo que tiene un cutis tan enrojecido y tan vasto. A ustedes, las señoritas que no pueden ir mucho en coche, no les importa el tiempo que hagan y que el viento les descubra las piernas. Yo no permitiría que mis niñas estuviesen fuera de casa, como hace usted, en un día como este, pero alguna clase de gente no tiene idea de lo que son ni el frío ni la delicadeza. Bueno, recuerde que la esperamos el jueves a las 5 en punto. Dígale a su doncella que venga a recogerla por la noche, no habrá luna, y tendrá un camino de vuelta bastante horrible. Mis respetos a su madre. Me temo que se le habrá enfriado la cena, cochero, vámonos, y se marchó, dejándome furiosa como siempre. María Williams. Cuarta carta de una joven dama bastante impertinente a su amiga. Ayer cenamos en casa del señor Evelyn, donde nos presentaron a su prima, una joven muy bonita. Yo estaba maravillada con su aspecto porque además de los encantos propios de una cara agraciada, había algo especialmente interesante en sus modales y en su voz, tanto que despertaron en mí una gran curiosidad por conocer la historia de su vida, quiénes fueron sus padres, dónde nació y qué cosas le habían sucedido, porque solo sabíamos que era una pariente de la señora Evelyn y que se llamaba Grenville. Por la noche se me presentó una gran oportunidad para intentar averiguar al menos lo que quería averiguar porque excepto la señora Evelyn, mi madre, el doctor Drayton, la señorita Grenville y yo misma, todo el mundo jugaba las cartas, y como las dos primeras estaban enfrascadas en una conversación que transcurría entre susurros, y el doctor se quedó dormido, nos vimos en la necesidad de entretenernos la una a la otra. Eso era en realidad lo que yo deseaba, y decidida a no quedarme sin saber por no preguntar, empecé la conversación de la siguiente manera. ¿Lleva mucho tiempo en Essex, señora? Llegué el martes. ¿Venía de Derbyshire? No, señora, dijo, aparentemente sorprendida por mi pregunta. Venía de Suffolk. Pensarás que este fue un buen golpe de mi parte, pero ya sabes, mi querida Mary, que cuando tengo algo en la cabeza, no paro en mientes. ¿Le gusta esta región, señorita Grenville? ¿Le parece tan bonita como la que ha dejado atrás? En términos de belleza, la encuentro muy superior, señora, suspiró. Yo me moría por saber por qué. Claro que la apariencia de una región, por muy bonita que sea, no puede ser sino un pobre consuelo ante la pérdida del amigo más querido, dije yo. Ella meneó la cabeza, como si asintiera la verdad de mis palabras. Mi curiosidad creció tanto que decidí satisfacerla a cualquier precio. ¿Lamenta entonces haber dejado Suffolk, señorita Grenville? Desde luego que sí. Supongo que nació allí. Sí, señora, nací allí, y allí pasé muchos años felices. Es un gran consuelo, dije yo. Espero, señora, que ninguno de ellos fuera infeliz. La felicidad perfecta no es propia de los mortales, y nadie puede esperar una felicidad ininterrumpida. Naturalmente, he conocido algunas desdichas. ¿Qué desdichas, querida señora?, repliqué yo, ardiendo de impaciencia por saberlo todo. Espero que ninguna que una falta intencional mía haya acarreado, señora. Me atrevería a decir que no, señora, y estoy segura de que cualquier sufrimiento que haya padecido solo ha podido surgir de la crueldad de conocidos o del error de un amigo, suspiró. Parece triste, mi querida señorita Grenville. ¿Hay algo que pueda hacer por aliviar su tristeza? ¿Hacer algo por mí?, replicó sorprendidísima. Nadie puede hacer nada por mí, pronunció estas palabras en un tono tan triste y solemne que, durante un rato, no tuve valor para responder. Me quedé en silencio. Poco más tarde, sin embargo, me recobré y, mirándola con todo el afecto que pude, le dije: mi querida señorita Grenville, parece usted muy joven, y quizá necesite el consejo de alguien cuyo afecto por usted, sus años y quizá superior capacidad de juicio podrían autorizarle a dárselo. Yo soy esa persona, y le ruego que acepte este ofrecimiento que le hago, que nace de mi confianza y de mi amistad, y a cambio de las cuales solo le pediré las mismas cosas. Es usted extremadamente generosa, señora, dijo ella, y me siento muy halagada por su interés, pero no tengo problemas, ni dudas, ni me encuentro en una situación incierta, necesitada de consejo. No obstante, a partir de ahora, si alguna vez me encontrara en esa situación, continuó, mostrándome una cortés sonrisa, sabré a qué puerta llamar. Yo incliné la cabeza.
pero me sentí terriblemente mortificada por su negativa. Sin embargo, no me había rendido todavía. Pensé que nada perdía por renovar mis ataques, con preguntas y suposiciones que lanzaba como efecto de mi interés y amistad. ¿Y tiene pensado quedarse mucho tiempo en esta parte de Inglaterra, señorita Grenville? Sí, señora, creo que me quedaré algún tiempo. Pero, ¿y cómo podrán soportar su ausencia el señor y la señora Grenville? Ninguno de los dos vive, señora. Esta fue una respuesta del todo inesperada. No sabía qué decir, y realmente nunca me había sentido tan embarazada en mi vida. Quinta carta, de una joven dama muy enamorada a su amiga. Mi tío está cada día más tacaño, mi tía más rara, y yo más enamorada. Me pregunto, ¿en qué estado nos encontraremos cuando termine el año si seguimos así? Esta mañana tuve la felicidad de recibir la siguiente carta de mi querido Musgrove, Sackville Street, 7 de enero. Hoy se cumple un mes desde que contemplé a mi encantadora Henrietta por primera vez y el sagrado aniversario debe preservarse y se preservará siempre de una forma digna de ese día, es decir, escribiéndole. Nunca olvidaré el momento en que su belleza apareció ante mi vista por primera vez. Sabe bien que el paso del tiempo jamás podrá borrarlo de mi memoria. Fue en casa de Lady Scudamore. Dichosa Lady Scudamore, por vivir a solo una milla de la divina Henrietta, que sentí cuando la encantadora criatura entró en la habitación. Su visión fue como la visión de algo maravilloso. Me levanté, la miré con admiración. Sus encantos parecían crecer a cada momento, y antes de que pudiera mirar a mi alrededor, el desventurado Musgrove se convirtió en el cautivo de su hechizo. Sí, señora, tuve la felicidad de adorarla, una desgracia a la cual nunca podré estar demasiado agradecido. ¿Le estará permitido a Musgrove morir de amor por Henrietta?, me preguntaba. ¿Puede anhelar a alguien que es objeto de admiración universal, que es adorada por un coronel y celebrada por un varón? Adorable Henrietta, qué hermosa es usted. Declaro que es usted divina, es usted más que mortal, es usted un ángel. Es usted la misma Venus. En resumen, señora, es usted la muchacha más hermosa que he visto en mi vida, y su belleza aumenta a los ojos de su Musgrove al permitirle que la ame, y que abrigue una esperanza con respecto a usted. ¡Ay, angelical señorita Henrietta! El cielo es testigo de cuán ardientemente deseo la muerte de su villano tío, y de su disipada esposa, ya que mi adorada no consentirá en ser mía hasta que el fallecimiento de estos no la sitúe en una posición de abundancia de medios superior a la que mi fortuna puede procurarle. Estoy ahora en casa de mi hermana, donde pretendo continuar hasta que la mía, que aunque es excelente, necesita algunas reparaciones, esté lista para recibirme. Adiós, amable princesa de mi corazón. Se despide de usted ese corazón que tiembla al firmar esta carta como su más ardiente admirador, su más devoto y humilde servidor, T. Musgrove. ¿Qué modelo de carta de amor, Matilda? ¿Habías leído alguna vez una obra maestra de la escritura como esta? ¿Alguna vez tal inteligencia, tal sentimiento, tal pureza de pensamiento, tal fluidez de lenguaje y un amor genuino semejante en una sola página? No, puedo responder por ti que nunca, ya que no todas las chicas pueden encontrarse con un Musgrove. Oh, cómo anhelo estar con él. Tengo la intención de enviarle mañana la siguiente carta como respuesta a la suya. Mi queridísimo Musgrove, las palabras no pueden expresar lo feliz que me hizo su carta. Pensé que iba a llorar de alegría, porque le amo a usted más que a nadie más en el mundo. Creo que es usted el hombre más amable y más guapo de Inglaterra, y sin duda lo es. No he leído una carta más dulce que la suya en mi vida. Escríbame otra como esa y dígame que me ama. Cada 2 líneas. Me muero por verle. ¿Qué haremos para encontrarnos? Porque estamos tan enamorados que no podemos vivir separados. Oh, mi querido Musgrove, no puede imaginar lo impacientemente que espero la muerte de mi tío y de mi tía. Si no mueren pronto, creo que me volveré loca, porque cada día que pasa me siento más enamorada de usted. Qué dichosa es su hermana por poder disfrutar el placer de su compañía, y qué dichoso debe de ser todo el mundo en Londres, ya que usted se encuentra allí. Espero que sea tan amable de escribirme pronto de nuevo, porque nunca había leído unas cartas tan dulces como las suyas. Sincera y fielmente suya, mi queridísimo Musgrove, por siempre jamás. Henrietta Alton. Espero que le guste mi respuesta, es la mejor que he podido escribir, aunque nada, comparada con la suya. La verdad es que ya había oído decir que era todo un experto en cartas de amor. Ya sabes que le vi por primera vez en casa de Lady Scudamore.
Cuando me encontré con ella más tarde, me preguntó qué me había parecido su primo Musgrove. Le aseguro, dije, que me parece un joven muy guapo. Me alegra mucho que se lo parezca, replicó ella, porque está locamente enamorado de usted. Por Dios, Lady Scudamore, dije yo. ¿Cómo puede decir algo así? Porque le aseguro que es verdad, respondió ella. Se enamoró de usted en el instante en que la vio. Ojalá sea verdad, dije yo, porque es la única clase de amor por la que daría un cuarto de penique. Creo que enamorarse a primera vista tiene cierto sentido. Bien, la felicito por su conquista, replicó Lady Scudamore, que me parece que ha sido completa. Le aseguro que lo que ha hecho no es nada desdeñable, porque mi primo es un joven encantador, ha visto mucho mundo y escribe las mejores cartas de amor que he leído nunca. Esto me hizo muy feliz y me sentí muy contenta por mi conquista. No obstante, me pareció apropiado darme un poco de aires, de modo que le dije: todo eso está muy bien, Lady Scudamore, pero usted sabe que las damas jóvenes que son herederas no deben arrojarse en brazos de hombres que no tienen ninguna fortuna. Mi querida señorita Alton, dijo ella, estoy tan convencida de ello como usted, y le aseguro que sería la última persona en el mundo en animarla a casarse con alguien que no tuviera visos de heredar una fortuna como la suya. El señor Musgrove está lejos de ser una persona pobre, ya que posee rentas de varios cientos al año, que muy plausiblemente hará crecer, y una casa excelente, aunque ahora mismo necesita algunas reparaciones. Si eso es así, repliqué yo, no tengo nada más en su contra, y si usted dice que es un hombre de mundo y que sabe escribir buenas cartas de amor, no veo por qué iba a impedir que me admirara, aunque quizá no me case con él por eso, Lady Scudamore. Sin duda, no está usted obligada a casarse con él, respondió la dama, a no ser que escuche los dictados de su corazón, porque si no me equivoco mucho, está usted acariciando un afecto muy tierno hacia él sin saberlo. Por Dios, Lady Scudamore, repliqué yo enrojeciendo, ¿cómo puede creer algo así? Porque cada mirada y cada palabra la traicionan, contestó ella. Vamos, mi querida Henrietta, considéreme su amiga y sincérese conmigo. ¿No prefiere al señor Musgrove por encima de cualquier hombre que conozca? Le ruego que no me haga preguntas como esa, Lady Scudamore, dije, volviendo la cabeza, porque no estoy en posición de contestarlas. Veo, querida, replicó, que confirma mis sospechas, pero, Henrietta, ¿por qué se avergüenza de sentir un amor que es hermoso? ¿Y por qué no quiere confiarse a mí? No me avergüenzo de sentirlo, dije, armándome de valor, tampoco me niego a confiar en usted, ni me sonroja decir que amo a su primo el señor Musgrove, o que me siento sinceramente atraída por él, porque no es ninguna desgracia amar a un hombre guapo. Si fuera feo, tendría sobrados motivos para avergonzarme de una pasión que sería lamentable, ya que su objeto sería indigno. Pero con esa figura y esa cara, con ese pelo tan bonito como el que tiene su primo, ¿por qué iba a enrojecer al afirmar que esas cualidades superiores han hecho mella en mí? Mi dulce niña, dijo Lady Scudamore abrazándome muy afectuosamente. Manera tan delicada de pensar tiene usted en estos asuntos, y qué rápido discernimiento, para una persona de su edad. ¿Cómo la honra tener tan nobles sentimientos? ¿Cree usted, señora? Dije yo, es usted muy generosa, pero Lady Scudamore, le ruego que me diga, ¿fue su primo en persona quien le habló de su afecto por mí? Me gustaría aún más si lo hubiese hecho, porque ¿qué es un amante sin un confidente? Oh, querida, replicó ella, han nacido el uno para el otro. Cada palabra que dice me convence más de que sus mentes actúan por el poder invisible de la simpatía, porque sus opiniones y sus sentimientos coinciden de una manera total, y el color de su pelo es bastante parecido. Sí, mi querida niña, el pobre y desesperado Musgrove me reveló la historia de su amor. No crea que me sorprendió porque, no sé por qué, tenía una especie de presentimiento de que se enamoraría de usted. Bueno, pero ¿cómo se lo dijo? No fue hasta después de la cena, estábamos sentados junto al fuego, hablando de cosas sin importancia, aunque he de decir que yo hablaba casi todo el tiempo, mientras él se mostraba silencioso y pensativo, cuando de repente me interrumpió en medio de una frase, exclamando en un tono de lo más teatral: sí, estoy enamorado, ahora lo siento, y es Henrietta Alton quien así me ha herido. Oh, qué manera tan dulce de declarar su pasión. Hacer unos versos tan encantadores, por mí, qué pena que no rimen. Me alegra mucho que le gusten, respondió ella. Sin duda son de un gusto exquisito. ¿Y estás enamorado de ella, primo? Le pregunté. No sabes cuánto lo siento porque a
pesar de lo excepcional que eres en todos los respectos, de que poseas un buen capital, que puede mejorar, y una casa excelente, aunque quizá necesite unas reformas, ¿quién puede aspirar a la adorable Henrietta, que ha recibido una oferta de matrimonio de un coronel y ha sido celebrada por un varón? Así ha sido, exclamé yo. Lady Scudamore continuó. Ah, querida prima, replicó él, estoy tan convencido de las pocas oportunidades que tengo de conseguir a quien es adorada por miles, que no necesito que me lo confirmes aún más. Sin embargo, ni tú ni la bella Henrietta podréis negarme la exquisita gratificación de morir por ella, o de haberme convertido en la víctima de sus encantos, y cuando esté muerto, continuó él. Oh, Lady Scudamore, dije yo frotándome los ojos, que una criatura tan dulce pueda hablar de morir. Sí, sin duda es una circunstancia dolorosa, replicó Lady Scudamore. Cuando esté muerto, dijo, permitidme que lleve mi cuerpo hasta sus pies. Quizá no se niegue a derramar una lágrima piadosa sobre mis pobres restos. Querida Lady Scudamore, la interrumpí, le ruego que no diga nada más sobre este tema tan triste, no puedo soportarlo. Oh, cómo admiro la dulce sensibilidad de su alma, y cómo no quiero herirla. Demasiado con mis palabras, guardaré silencio. Le ruego que continúe, dije yo, y así lo hizo. Y entonces añadió él, ah, prima, imagina cómo me sentiré cuando sienta esas preciosas lágrimas rodando por mi rostro. ¿Quién no moriría por conocer un éxtasis semejante? Y cuando esté enterrado, que la divina Henrietta bendiga con su afecto a un joven más afortunado, que sienta por ella el mismo tierno afecto que el desdichado Musgrove, y que, mientras él se reduce a polvo, ellos vivan un ejemplo de felicidad de la vida conyugal. ¿Habías oído nunca algo tan patético? ¡Qué deseo tan encantador! Yacer a mis pies cuando estuviese muerto. Oh, qué mente tan elevada debe de tener para ser capaz de sentir un deseo semejante. Lady Scudamore continuó. Ah, mi querido primo, le dije, un comportamiento tan noble como este debe derretir el corazón de cualquier mujer, por muy frío que sea. Si la divina Henrietta pudiera oír tus generosos deseos de felicidad, siendo tan dulce como es, no dudo de que se apiadaría de tu afecto y se esforzaría por corresponderlo. Oh, prima, respondió él, no quieras hacer crecer mis esperanzas con afirmaciones tan halagadoras. No puedo confiar en agradar a ese ángel de mujer, y lo único que me queda por hacer es morir. El verdadero amor es siempre un amor desesperanzado, repliqué yo, pero, mi querido Tom, te daré esperanzas de que puedes conquistar el corazón de esa hermosa mujer aún mayores de las que te he dado hasta ahora, asegurándote que la he estado observando con extrema atención durante todo el día, y que he descubierto claramente que, aunque ella no lo sabe, alberga en su seno un afecto muy tierno por ti. Querida Lady Scudamore, exclamé yo, no tenía ni idea. No le dije que ese sentimiento era desconocido para usted misma. No te quise animar diciéndotelo desde el principio, continué, porque pensé que la sorpresa te daría un placer todavía mayor. No, prima, replicó él con voz lánguida, nada puede convencerme de que he tocado el corazón de Henrietta Alton, y si tú te engañas a ti misma, te ruego que no intentes engañarme a mí. Para resumir, querida, me llevó varias horas persuadir al desesperado muchacho de que usted sentía cierta preferencia por él. Sin embargo, cuando por fin no pudo ya negar la fuerza de mis argumentos o rechazarlo, que le decía, describirle sus delirios, sus raptos o sus estados de éxtasis, va más allá de mi poder. Oh, querida criatura, exclamé yo, cuán apasionadamente me ama. Pero, querida Lady Scudamore, le dijo que yo dependía totalmente de mi tío y de mi tía. Sí, se lo conté todo. ¿Y qué dijo él? Estalló con virulencia contra tíos y tías, acusó a las leyes de Inglaterra por permitirles poseer bienes que desean sus sobrinos y sobrinas, y deseó formar parte de la Cámara de los Comunes para reformar la ley y rectificar sus abusos. ¡Oh, qué hombre tan dulce! ¡Qué espíritu el suyo!, dije yo. Añadió que no podía soñar con que la adorable Henrietta condescendiera a prescindir por él de los lujos y el esplendor a los que se había acostumbrado, y que aceptara a cambio las comodidades que sus limitados ingresos podían permitirle, suponiendo incluso que su casa estuviera en condiciones de recibirla. Le dije que no podía esperar tal cosa, que sería una injusticia suponerla capaz de perder los bienes que ahora poseía, y con los que tan noblemente ayudaba a las criaturas más desfavorecidas, solamente por agradarnos a él y a mí misma.
La verdad es que soy una persona muy caritativa de vez en cuando, dije yo. ¿Y qué? ¿Dijo el señor Musgrove? Dijo que se encontraba en la melancólica necesidad de saber la verdad de mis palabras, y que, si es que podía ser la feliz criatura destinada a ser el esposo de la bella Henrietta, debía armarse de valor para esperar, aunque fuese con impaciencia, ese afortunado día en el que ella se viera libre del poder de indignos parientes y pudiera entregarse a él. ¡Qué criatura tan noble! Oh, Matilda, qué afortunada soy, yo que un día seré su esposa. Mi tía me llama para que baje a preparar pasteles. De modo que adeu, mi querida amiga, tu sincera, etc. A. Alton. Fragmentos a la señorita Fanny Catharine Austen, mi querida sobrina, como la gran distancia que separa Rowling de este evento me impide asumir personalmente tu educación, la cual imagino que correrá a cargo de tu padre y de tu madre, creo mi deber particular evitar en la medida de lo posible que sientas la falta de mis enseñanzas personales, dirigiéndote por escrito mis opiniones y admoniciones sobre la conducta de las jóvenes que encontrarás expresadas en las siguientes páginas. Tu amante tía, la autora, la mujer filósofo, una carta, mi querida Luisa, tu amigo, el señor Millar, nos vino a visitar ayer, de camino a Bath, a donde se dirigía. Por motivos de salud, 2 de sus hijas viajaban con él, mientras la mayor y los 3 niños se han quedado con su madre en Sussex. Aunque siempre me habías dicho que la señorita Millar era extraordinariamente guapa, nunca mencionaste la belleza de sus hermanas, y realmente son muy bonitas. Permíteme que te las describa. Julia tiene 18 años, y posee un semblante en él, cual la modestia, la inteligencia y la dignidad se combinan de manera muy afortunada. También su figura es un regalo de gracia, elegancia y simetría a un tiempo. Charlotte tiene solo 16 años y es más baja que su hermana, pero, aunque su figura no alcanza la dignidad natural de la de Julia, tiene unas redondeces que de manera distinta poseen un estimable encanto, es bonita y la expresión de su cara es de la más cautivadora dulzura en ocasiones, y de la más sorprendente vivacidad en otras. Parece tener un ingenio extraordinario y un inalterable buen humor. Su conversación, durante la media hora que pasaron con nosotros, estuvo repleta de salidas, chascarrillos y repartés muy ingeniosos, mientras la inteligente y amable Julia pronunció reflexiones morales dignas de un corazón como el suyo. El señor Millar responde perfectamente al retrato que me había hecho de él. Mi padre le recibió con una mirada afectuosa, un apretón de manos y un beso amistoso que eran muestra de la alegría que sentía al contemplar a un viejo y querido amigo del cual, por distintas circunstancias, había estado separado durante casi 20 años. El señor Millar comentó, y muy bien, por cierto, que eran muchos los acontecimientos que habían sucedido en la vida de ambos durante aquel intervalo de tiempo, lo cual dio ocasión a la encantadora Julia de hacer algunas reflexiones profundísimas sobre los numerosos cambios que aquel largo período de tiempo había operado en sus situaciones, sobre las ventajas de unos y las desventajas de otros. De este tema pasó a hacer una breve digresión sobre la inestabilidad de los placeres humanos y sobre la incertidumbre de su duración, lo cual la llevó a comentar que todas las alegrías terrenales deben ser imperfectas. Se disponía a ilustrar esta doctrina con ejemplos de las vidas de grandes hombres cuando el coche llegó a la puerta y la amable moralista, junto con su padre y su hermana, se vio obligada a abandonar la casa, no sin prometer que a su regreso pasaría 5 o 6 meses con nosotros. Escena en una posada. Entran la posadera, Charles, Maria y la cocinera. Posadera, a Maria: si los aristócratas del León quieren camas, enséñales la número 9. Maria: sí, señora. Posadera, a la cocinera: si los honorables de la Luna piden el menú, dáselo. Cocinera: así lo haré, así lo haré. Posadera, a Charles: si las damas del sol hacen sonar la campana, ve a ver qué quieren. Charles: sí, señora. Salen cada uno por su lado. La escena se desarrolla ahora en la Luna, donde aparecen Pistola y Pistoletta. Pistoletta: dime, papá, ¿falta mucho para Londres? Pistola: mi niña, mi amor, favorita de todos mis hijos. Retrato de su pobre madre que murió hace 2 meses, con quien me dirijo a la ciudad para casarla con Strephon y a quien pretendo dejar todos mis bienes. Faltan 7 millas. La escena se desarrolla ahora en el Sol. Entran Chloe y el coro de yunteros. Chloe: ¿dónde estoy? En Hounslow. ¿Hacia dónde me dirijo? Hacia Londres. ¿A hacer qué? A casarme. ¿Con quién? Con Strephon. ¿Quién es él? Un joven. Pues bien,
cantaré una canción. Canción, cuando a la ciudad llegue, y del coche me apee, con Strefo me casaré, lo cual estará muy bien. Coro, muy bien, muy bien, muy bien, lo cual estará muy bien. Entra la cocinera, cocinera, aquí está el menú. Chloe leyendo, os 2 pascalestos, una pierna de buey, una perdiz apestosa, y una tarta. Tomaré la pierna de buey y la perdiz, sale la cocinera. Y ahora cantaré otra canción, a cenar me dispongo, y de mi figura no respondo, oh, circunstancia feliz. Si Strephon estuviera aquí, porque me trincharía la perdiz, si fuera de carne dura, coro, dura, 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 porque me trincharía la perdiz. Si fuera de carne dura, salen Chloe y el coro, la escena se desarrolla ahora en el interior del león, entran Strephon y Postillon. Strep, me has traído de Staines a este lugar, desde donde es mi intención partir a la ciudad para casarme con Chloe. ¿Cuánto te debo? Post, 18 peniques, Rep, ay, amigo mío, solo tengo una falsa guinea con la que pretendo atender mis gastos en la ciudad, pero a cambio puedo darte una carta sin dirección que recibí de Chloe. Post, acepto su oferta, señor. Fin del primer acto. Carta de una joven dama, cuyos sentimientos, demasiado intensos para razonar, la llevaron a cometer errores que su corazón no aprobaba. Muchas han sido las preocupaciones y vicisitudes de mi vida pasada, querida Elinor, y el único consuelo que tengo ante tanta amargura es que al examinar detenidamente mi conducta, estoy convencida de que las he merecido todas. Maté a mi padre cuando era muy pequeña, después maté a mi madre, y ahora me dispongo a asesinar a mi hermana. He cambiado tantas veces de religión que en estos momentos no tengo ni idea de si me queda alguna. He actuado como testigo perjuro en todos los juicios públicos que se han celebrado en los últimos 12 años, y he falsificado mi propio testamento. En resumen, no hay un solo crimen que no haya cometido, pero ahora pretendo reformarme. El coronel Martin, de la Guardia Montada, me ha estado cortejando y pensamos casarnos en unos días. Como nuestro noviazgo ha sido un tanto particular, te haré un relato sobre él. El coronel Martin es el segundo hijo del difunto Sir John Martin, quien murió siendo inmensamente rico. No obstante, legó solo 100.000 libras a sus 3 hijos menores, y el resto de su fortuna, unos 8 millones, al presente Sir Thomas. Con esta miseria, el coronel llevó una vida tolerablemente moderada durante casi 4 meses, pasados los cuales se le metió en la cabeza hacerse con todos los bienes de su hermano mayor. Se falsificó un nuevo testamento y el coronel lo llevó al tribunal, pero nadie salvo él pensó que se tratara del testamento verdadero, y como había jurado en falso tantas veces, nadie le creyó. Sucedió que en aquel momento pasaba yo por la puerta del tribunal, y fui llamada por el juez, quien dijo al coronel que era una dama siempre dispuesta a prestar cualquier servicio por la causa de la justicia, y le aconsejó que me pidiera ayuda. En resumen, el asunto se solucionó enseguida. El coronel y yo juramos que se trataba del testamento verdadero, y Sir Thomas se vio obligado a devolver la fortuna que había conseguido por medios licenciosos. En agradecimiento, el coronel vino a visitarme al día siguiente, y me ofreció su mano. Ahora me dispongo a asesinar a mi hermana, tu fiel Anne aparte un viaje a través de Gales, en carta de una joven dama. Mi querida Clara, me he dedicado a vagabundear tanto tiempo que me ha sido imposible agradecerte tu carta hasta ahora. El lunes hará un mes que salimos de nuestro querido hogar y emprendimos viaje hacia Gales, un principado contiguo a Inglaterra que da nombre al título del príncipe de Gales. Viajamos casi todo el tiempo a caballo. Mi madre montaba un pequeño poney y Fanny y yo caminábamos a su lado, o mejor, corríamos, porque mi madre es tan aficionada a montar deprisa que se dedicó a galopar todo el tiempo. Puedes estar segura de que cuando parábamos estábamos empapadas de sudor. Fanny ha hecho muchos dibujos de aquel país que son muy bonitos, aunque quizá no guarden un parecido exacto con el lugar, ya que tuvo que tomar apuntes mientras corría. Te asombraría ver la cantidad de zapatos que hemos destrozado durante el viaje. Decidimos llevar una buena reserva de ellos, además de los que llevábamos puestos en el momento de nuestra partida. No obstante, nos vimos obligadas a ponerles suelas y tacones nuevos en Carmarthen. Por último, cuando estaban ya completamente echados a perder, mamá fue tan amable de dejarnos un par de zapatillas de satén azul, las cuales nos calzamos una cada una. Y así fuimos saltando, a la pata coja, que era una delicia, desde Hereford hasta casa, tu fiel y afectuosa amiga, Elizabeth Johnson.
Un cuento. Un caballero de cuya familia callaré el nombre compró una pequeña casa en Pembrokeshire hace unos 2 años. Este acto atrevido le había sido sugerido por su hermano mayor, quien prometió amueblar 2 habitaciones y un cuarto trasero, siempre que eligiera una pequeña casa, próxima a un gran bosque y a unas 3 millas del mar. Wilhelminus aceptó gustoso la oferta, y llevaba cierto tiempo buscando un retiro de aquellas características cuando una mañana se vio agradablemente liberado de su búsqueda por la lectura de este anuncio en un periódico: se alquila una pequeña casa próxima a un gran bosque y a unas 3 millas del mar, completamente amueblada, excepto 2 habitaciones y un cuarto trasero. El encantado Wilhelminus escribió inmediatamente a su hermano y le mostró el anuncio. Robertus le felicitó y le envió su coche para que fuera a tomar posesión de la casa, después viajar sin parar durante 3 días y 6 noches. Llegaron al bosque y, siguiendo un camino que transcurría por uno de sus márgenes hasta una abrupta colina, sobre la cual serpenteaban 10 arroyos, alcanzaron la casa en media hora. Wilhelminus se apeó del coche y, después de llamar repetidamente sin recibir respuesta alguna o escuchar el menor movimiento en su interior, abrió la puerta, cerrada solo por un candado de madera, y entró en una pequeña habitación, que enseguida reconoció como una de las que no estaban amuebladas. Desde allí prosiguió hasta el cuarto trasero, que estaba igualmente vacío. Un par de escaleras que partían de allí le condujeron a una habitación superior, no menos desnuda, descubriendo que estas 3 estancias componían el total de la casa. Wilhelminus no se sintió nada decepcionado con este descubrimiento, ya que se dio cuenta con placer de que así él no tendría que comprar ningún mueble. Regresó inmediatamente al lado de su hermano y al día siguiente este le llevó a todas las tiendas de la ciudad, donde compró todo lo necesario para amueblar las 2 habitaciones y el cuarto trasero. Todo estuvo listo en pocos días, y Wilhelminus volvió para tomar posesión de la casa. Robertus le acompañó con su dama, la amable Cecilia, sus 2 encantadoras hermanas Arabella y Marina, a quienes Wilhelminus estimaba mucho, y gran número de criados. Un genio ordinario quizá habría encontrado difícil acomodar a tantas personas, pero Wilhelminus, con gran presencia de ánimo, ordenó inmediatamente que se levantaran 2 tiendas en un claro del bosque próximo a la casa. Su construcción fue sencilla y elegante a un tiempo. Un par de mantas viejas sostenidas por 4 palos cada una dieron una sorprendente muestra de ese gusto para la arquitectura y ese don natural para superar dificultades que eran 2 de las más sorprendentes virtudes de Wilhelminus. Finis.